Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. Saludo a los presentes en la sala de la Fundación Juan March en Palma, en Mallorca, y a los que se enganchan a través de internet en streaming o los que a posteriori sigan la grabación en el gran canal audiovisual que es el canal March, me parece ser así. En el gran coro de voces que nutre la conversación digital, la expresión de la diversidad global, fuentes, opiniones, análisis, entretenimiento también, convocación de profundidad y permanencia. Nuestro invitado de hoy, Enrique Fonseca, así es como es su marca, tiene un lugar y una marca consolidada directamente. Es de Valladolid, le falta tiempo para llegar a los 40 años, es periodista de formación, comunicador político y creador de contenido. Se dice youtuber y su canal de cabecera Solo Fonseca alcanza 1 millón largo de suscriptores o 1.300.000 suscriptores, así de claro. En el 2013, desde 2013 está en Praga. Antes estuvo en un canal Visual Politic y posteriormente en Visual Economic. En el año 2023 lanzó su propio canal Solo Fonseca como punto de referencia. Y también maneja Mega Projects, un canal de YouTube dedicado a grandes proyectos históricos y tecnológicos en el mismo formato, digamos, de entretenimiento y de concreción en el proyecto. Sus temas pivotan en el análisis de ideas y los hechos, sin vocación de inmediatez, así que caduca al día siguiente. Su mundo es el mundo, el panorama internacional y una mirada ideológica, cultural y económica. Buenas tardes. No predica en el desierto. Usted sostiene, tú, que la audiencia que se cobra o se consigue es el termómetro de lo que opina la sociedad. ¿Así de cierto? A ver, la audiencia no es el único termómetro, pero sí que desde luego en muchos casos sí que te sirve para ver lo que realmente preocupa a la sociedad. O sea, no sería el único punto de datos que puedes utilizar, pero desde luego sí, tú puedes ver perfectamente cómo, pues yo qué sé, Venezuela, ¿no? Esa frase la he sacado de uno de mis vídeos sobre Venezuela. Correcto. Tú ves perfectamente cómo funciona el interés que tiene Venezuela en todo el mundo hispanoparlante, en parte gracias a que haces un vídeo sobre Venezuela y ves que tiene muchas visitas. Evidentemente es una muestra sesgada, porque no es lo mismo que haga un vídeo de Venezuela yo que un canal a lo mejor de gaming, que de repente hace un vídeo de Venezuela y la gente no le interesa porque es de gaming y no está esperando que él hable de política venezolana, ¿no? Pero hombre, más o menos un poco como cierta... Es como chuparse el dedo y ver la dirección del viento. A ver, no es que sea lo más acertado, pero sí que te da ciertas ideas, sobre todo por una cuestión. La gente miente. O sea, todos mentimos. Y yo ahora te pregunto, ¿qué te preocupa? ¿Cuáles son las principales preocupaciones del español en temas políticos? Pues probablemente mucha gente dirá que le preocupa la corrupción del gobierno o el cambio climático, cosas así, pero luego, ¿de verdad te preocupa o es lo que quieres creer que te preocupa? ¿O lo que quieres que la gente piensa que te preocupa? Yo siempre digo que en marketing y en general para entender un poco cómo funciona la sociedad necesitas saber 3 cosas. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué dice que quiere? ¿Y qué quiere que los demás piensen que quieren? Son 3 cosas que muchas veces pueden ser distintas, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la audiencia en YouTube es que no miente, no, la gente ha hecho clic en este vídeo. Sí, me podrás contar que te preocupa la corrupción, pero has hecho clic en el vídeo de Venezuela, por ejemplo. Entonces, sí que a veces te sirve un poco como indicativo. En el caso de Venezuela, además, no solamente te marca el interés que tiene el país y Nicolás Maduro y la dictadura venezolana, etcétera, entre los hispanoparlantes, sino que además lo puedes medir a lo largo del tiempo. O sea, hubo una época donde todo el mundo quería hablar sobre Venezuela, todo el mundo quería escuchar cosas sobre Venezuela, de repente ese interés cae después del fraude del 28 de julio, se ve que Maduro parece que se va a salir con la suya y entonces baja bastante el interés en Venezuela y eso también se traduce en la manifestación, por ejemplo, del 28 de septiembre del año pasado, esa manifestación internacional que convoca María Corina Machado en distintas capitales, que ves que
no venía nadie porque daban la batalla por perdida. Y ahora de repente otra vez vuelve a estar en el candelero por todas las medidas que ha tomado Donald Trump, etcétera. Entonces, y el premio Nobel que le han otorgado el premio a Nobel Gregorio Machado. Pero mira, por ejemplo, el premio Nobel te das cuenta de la relevancia real que tiene cuando dices, mira, tú pones premio Nobel a María Corina Machado, piensas que ese va a ser el tema del día y que ese vídeo va a hacer 1 millón de visitas, y resulta que no, porque, bueno, pues es que realmente tampoco hay la gente no estaba ahí durante semanas previas a la entrega del Nobel pensando en a quién se lo iban a dar. Como mucho le preocupaba, pues bueno, si se lo daban a Trump o no, pero más por el fetiche de Donald Trump, que en sí mismo es un personaje que genera muchísima atención, que por el premio Nobel en sí. ¿Cuál es el perfil y origen, si se puede sintetizar, de su público? Evidentemente 1.300.000 personas no se puede pormenorizar, pero sí hacer el segmento. Es decir, ¿y hacia dónde va el interés social ciudadano en la esfera digital, en el mundo digital, que es la gente que no compra el periódico, básicamente, ¿no? Pues el perfil de mi audiencia es sorprendentemente adulto. O sea, suele ser gente la treintena, cuarentena. El segmento más grande serían 35-45 años, seguido probablemente de 45-55. Ya depende un poco el mes, pero más o menos por ahí andamos. O sea, no es gente joven. Piensa que YouTube ya se está convirtiendo en la nueva televisión, entonces está llegando muchísima gente que no es ese perfil de chico que veía al Rubius. Ojo, el chico que veía al Rubius hace 10 años, ahora ya es un señor casado y con hijos. O sea, el tiempo pasa. Entonces, es un perfil bastante más mayor. Principalmente suelen ser profesionales, o sea, profesionales liberales, abogados, etcétera. A mí me sorprende mucho que cuando conozco a gente que me para por la calle, normalmente suele ser gente que está muy viajada, que a mí me paran más. Yo siempre digo que me paran más en los aeropuertos que en cualquier otro lugar. Siempre que voy al aeropuerto va a haber alguien que me reconoce. Da igual, puedo estar en el aeropuerto de Estocolmo, va a haber alguien que me reconoce. Suele ser gente muy internacional. También por el tema del canal, política internacional, ¿no? Pero... Y la galaxia, digamos... Y hombres. Eso es otra cosa también que es interesante resaltar. Bueno, es un perfil masculino. Entre la audiencia de la sala estaríamos ganan las mujeres. Sí, la audiencia de esta sala, probablemente la mayoría de la gente que esté no me conozca. No. Vengan por la Fundación Juan March. A ver, vamos a hacer una encuesta. De los que estáis por aquí, los y las que estáis por aquí, ¿quiénes seguían Solo Fonseca? Que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5... 7. 6. ¿Y quién es el séptimo? Bueno, yo. Bueno, bien. 7. 7, de los cuales 6 sois hombres y una mujer. O sea que... sí, o sea, es una audiencia muy masculina. Pero creo que es el mismo perfil y esto se da en todos los canales que hablan o de noticias o de divulgación, temas que sean más técnicos, formativos, etcétera. En general, la audiencia es mayoritariamente masculina. ¿Y pues hasta qué punto estos integrantes o habitantes de la galaxia digital espontánea interpelan o enriquecen o cuestionan el sistema democrático o los más media como eje motor de la opinión pública? Tradicionales, digo, ¿no? Sí. A ver, es una pregunta... De periodista. Muy de periodista, sí. Muy de periodista de medio tradicional. Sí. Y tiene muchas partes, ¿no? A ver, lo primero es que no es que estén cuestionando el papel de los mass media, es que simplemente los mass media no son un ente monolítico. O sea, sería como decir, estamos ahora cuestionando el papel de el automóvil como método para moverse de un sitio a otro. No, simplemente ahora la gente pues parece que ya no se fía tanto de las marcas tradicionales y está decantándose más por marcas de coches eléctricos que resulta que en este nuevo nicho pues están por ahora siendo más eficientes a lo mejor que BMW y la gente prefiere un Tesla a un BMW. No significa que la gente haya dejado de confiar en los coches o que ya no le gusten los coches, simplemente hay, como dicen en Estados Unidos, New Kids on the Block, que, oye, pues
están desbancando un poco a los medios tradicionales. Entonces, ahora simplemente hay nuevas generaciones de medios de comunicación que ya no son lo que había antes, y los que había antes, pues, no, en muchos casos no están siendo capaces de competir con este nuevo espacio mediático porque tiene unas nuevas lógicas. Pero eso no significa que dejes de confiar en los más media. Aunque también significa que dejas de confiar en los más media, pero eso creo que no es tanto por Internet como... Internet es parte... A ver, Internet lo que pasa... Tenemos que entender que Internet es una revolución al mismo nivel que lo fue la imprenta en el siglo XVI, pero muchísimo más rápida. O sea, tú piensas que la imprenta la inventó Gutenberg, pues me bailan las fechas, ¿vale? 1400. O sea, 1400 y algo, se hizo una primera copia de la Biblia, hasta que empezó a crearse una industria de editoriales que publican libros, etcétera, pues pasaron siglos, ¿no? Pero supuso una revolución, porque de repente, claro, era muy fácil. ¿Qué era la imprenta? ¿No? La imprenta era, de repente, hacer una copia de una idea. El coste marginal de hacer una copia de una idea es mucho más bajo. Claro, antes tú escribías, yo qué sé, La República de Platón. Querías hacer una copia de La República de Platón, necesitabas escribas. O sea, necesitabas un señor que se dedicaba en cuerpo y alma durante a lo mejor una semana, un mes, a escribir una copia de Platón. Claro, no podías sacar muchas copias. Entonces había pocas copias de La República de Platón en el mundo. Entonces, si querías leer La República de Platón, te tenías que ir a una abadía donde resulta que la tenían y a lo mejor te dejaban leerla. Si tenías los permisos necesarios, eras un monje, etcétera. Claro, de repente, el coste marginal de crear una copia de La República de Platón es, nada, lo haces en un día. Entonces, de repente se crean muchas más copias de una idea, con lo cual es más fácil que la gente la lea, y eso genera un ecosistema en el que se leen más ideas, con lo cual se producen más ideas, porque al final las ideas, cuanto más se mueven, más crecen, ¿no? Es un poco como el dinero. Claro, ¿qué ha pasado con Internet? Internet ha reducido el coste marginal de copiar una idea a prácticamente cero. Ahora ya no necesitas ni papel ni tinta. Tú escribes un libro y te da igual que lo lean 1000, que lo lean 10.000 personas, porque es simplemente bits. Son impulsos eléctricos que se pueden mandar a cualquier parte del mundo con una velocidad instantánea. Entonces, claro, eso ha generado, de igual modo que la imprenta generó la creación de un montón de ideas nuevas. La ilustración, el protestantismo, el liberalismo, todo eso son cosas que no se podrían entender si no hubiera habido una imprenta antes. Internet, evidentemente, tiene que generar un nuevo debate ideológico donde se cuestiona lo anterior. Entonces, ahora lo que estamos viendo es un nuevo debate de nuevas ideas. Ahora estamos viendo pues cómo surge el libertarianismo de Milei. Lo que entendemos por el liberalismo que defiende alguien como Javier Milei, eso es una ideología que, en contra de lo que ellos mismos quieran pensar, es en un 80% Internet. Sí, es verdad que Hayek, la escuela austríaca, lo que tú quieras, pero es que Hayek, aunque ganara el premio Nobel creo que en el 76, hasta que no empieza a haber un Internet que permite que todos podamos descargarnos en PDF camino de servidumbre, tampoco era un autor tan conocido. Y no te quiero ya ni contar el resto de la escuela austríaca. Lo mismo te pasa con el debate ideológico que tenemos ahora, con lo que llamamos extrema derecha, etcétera. Incluso ciertos grupos de extrema izquierda también han surgido de Internet. Es un nuevo debate. Sí. Y se cuestiona lo anterior. Pero se cuestiona lo anterior porque en todo sistema de pensamiento se terminan creando una serie de intereses creados y una serie de contradicciones. Y esas contradicciones en algún momento alguien las ve y dice, no, perdona, es que esto no es lo que nos han contado. Y creo que hay un punto de catálisis, ¿cómo se dice? Sí, catálisis. Un momento Catarsis. catalizador, un momento catalizador que fue la pandemia. La pandemia rompió un montón de consensos. Durante unos meses, incluso unos años, experimentamos cosas que nadie se imaginaba que íbamos a experimentar, como por ejemplo que te encierran en casa y te digan a dónde puedes ir, dónde no puedes ir. Sí, eso... Lo que es cierto que Internet es una gran autopista y también es un ejercicio de libertad y de poder acceder en cualquier momento gratuitamente, pagando la línea de teléfono y el canal wifi o el sistema wifi, a cualquier lugar, a cualquier museo, a cualquier conferencia como esta. Vale. Pero el contenido
es de alguien. Es decir, ¿quién firma, quién produce el contenido, quién genera la opinión, quién genera el tema? No, lo han dicho en Internet, no. ¿Quién? Eso es lo que los medios tradicionales todavía, las cabeceras, tienen, las editoriales, los libros, los museos, tienen la rúbrica, el estilo, la marca. No, por aquí podríamos hablar toda la noche. Es todo lo contrario. Ahora mismo, de hecho, ahora mismo la información tiene mucho más autor que antes. ¿Quién conocía a un periodista del País? ¿Quién decía... Perdona que te lo diga así, Andreu. Perdona. No, dispara. Te pedí antes que me tuitearas. Claro, sí. A ver, ¿quién conocía... ¿Quién iba buscando... Voy a comprarme El País para leer los artículos de Andreu? Mis amigos. Tus amigos. Sin embargo, ahora hay gente que sigue a este periodista, que es que me gusta cómo habla él. Y es un periodista que a lo mejor está en Twitter y que, bueno, pues tiene... No es Internet, me ha dicho, es Nacho Montes. Lo he leído en Internet, efectivamente. Es la autopista, es el soporte. Por eso quería preguntar, ¿cómo y de qué manera cambias una audiencia de 300.000 espectadores o seguidores a 1 millón? Eso también es una información extraída de un vídeo tuyo, ¿no? Es decir, cómo un vídeo puede ser, entre comillas, anodino, 300.000 espectadores, o puede ser un éxito 1.200.000 o 300.000. ¿Cuál es, digamos, el error que contiene si un solo Fonseca de 300.000 o las virtudes de 1.300.000? No, pues si lo supiera, todos mis vídeos tendrían 1 millón de visitas o 10. Hombre, normalmente suele ser el tema, suele ser el momento, pero yo creo que en YouTube una cosa por la que tenemos que trabajar todos los creadores es... Mira, a mí no me preocupa, a mí la cifra que más me preocupa, como creador, como empresario, es más que el vídeo que tiene 1 millón de visitas, el vídeo que tiene 300.000. Intentar que ese que tenía 300.000, la próxima vez tenga 350 o 400.000. Porque esas son las visitas que te vienen porque eres tú, porque te siguen a ti. El vídeo del 1 millón es simplemente un vídeo que has tenido suerte y has dado con el tema del momento. Emites cada semana, ¿no? Prácticamente cada semana produces un vídeo, ¿no? Sí, intento... No, cada semana produzco por lo menos 3 o 4 y probablemente en un futuro sean más. Y tus historias son clásicas en el sentido, digamos, de planteamiento, nudo, desenlace. Lo que decía Chekhov, un clavo al principio requiere que en este mismo clavo el protagonista se enganche o se cuelgue, ¿no? Es decir, que haya una coherencia y una especie de recorrido y trayecto. Planteamiento, nudo y desenlace. O Fonseca necesita tener a la gente claveteada permanentemente en agitación. Sí. O sea, a ver, en mi trabajo, nuestro trabajo, porque somos un equipo, es una mezcla entre información y arte. Entonces, tienes que contar una historia real, con un buen análisis, pero luego tienes que hacerla de tal forma que sea entretenida y que genere emociones. Entonces, tienes que crear... sí, a ver, evidentemente toda historia es desarrollo, nudo y desenlace, ¿no? Vale, bien, pero eso es como no decir nada. Entonces, la estructura, normalmente la intro, lo que son los primeros minutos, ahí yo siempre digo que es la venta del tema. O sea, todo vídeo se compone de 2 partes, valor y experiencia. El valor es cómo te ha cambiado la vida ese vídeo al terminar de verlo. ¿Qué te llevas? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Te ha dado una información? ¿Te ha motivado a hacer algo? El típico vídeo motivacional de... yo qué sé, persigue tus sueños, lo que sea. ¿Cómo te ha motivado ese vídeo? Y luego está la experiencia. La experiencia es qué sientes durante el tiempo en el que estás viendo el vídeo. Es divertido, es rítmico, es artístico, yo qué sé, hay una canción que te gusta, escucharla, lo que sea. Entonces, tienes, al principio, lo que tienes que hacer es mostrar qué valor va a recibir la persona al terminar el vídeo. O sea, te voy a contar esto, cuando termines el vídeo vas a aprender tal cosa.
Y luego ya empiezas con la historia real. Desarrollo, nudo, desenlace. Más que desarrollo, nudo y desenlace, yo suelo ponerla más bien como... Eras una vez un sitio o una persona que tenía un problema, de repente cambia esto y el problema se resuelve de esta forma. Pero luego, dentro de esa misma historia, en YouTube, me preguntabas antes, y efectivamente, en YouTube todo está medido. Y eso es una de las grandes diferencias de Internet con los medios tradicionales. En Internet todo es mucho más fácil de medir. Entonces la gráfica más importante en YouTube es la retención de audiencia, que es, tienes el eje horizontal, el eje de abscisas, es el tiempo, y el eje de coordenadas audiencia, ¿no? Es Sí. la retención de audiencia. Al principio es 100, porque todo el mundo, el 100% de la gente está viendo el principio, y luego poco a poco va decayendo. Entonces, tu trabajo es evitar que eso decaiga. Entonces, yo una técnica que utilizo es, primero, dentro del vídeo hay como muchos vídeos, o sea, muchas historias que empiezan y terminan, y que son autoconclusivas, y al final hay como un pequeño cliffhanger, y luego uso mucho lo que llamo los boosters. Un booster es una expresión mía total, son como pequeñas flechitas que tiran para arriba la retención de audiencia. Si vieras el gráfico lo entenderías. Son ese chiste que hace que tengas un pequeño chute de dopamina y quieras seguirlo viendo. Es ese plot twist donde digo, ¿pensabas que iba a pasar esto? Pues no, pasa justo claro, lo contrario. la tensión interna y el digamos, el golpe bajo al espectador o, Claro. o la sonrisa al espectador forma parte de tu trabajo. Y luego una cosa muy importante es el ritmo narrativo. Eso. O sea, todos los vídeos tienes que... Yo siempre utilizo... Uno de mis grandes inspiraciones para todo lo que hago es AC/DC. Yo soy muy fan, soy auténtico fanático de AC/DC. Es un grupo musical australiano, ¿no? Sí, de música dura, ¿no? Sí. O sea, Highway La to Hell, sí. Back in Black, no sé, o sea... Sí. ¿Hay alguien que no conozca AC/DC, por Sí, claro. favor? Como AC/DC, no, AC/DC, por eso. Ah, vale, Sí, AC/DC, vale. Sí. Yo es que soy de Valladolid, entonces ahí siempre... Mi Claro. madre es tan heavy que todas las noches me hace de cenar. Bueno, pues AC/DC, si te das cuenta, todas sus canciones es... esto sería un boost. Sí. Todas las canciones de AC/DC tienen una frase que se repite, o sea, chananan, 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 tan, tanan. Después tú podrías coger ese acorde, hacer control C, control V, y se repite en toda la canción, menos cada 45 segundos, que entonces es cuando es el puente para el estribillo, y entonces es... tan, 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 ta, 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 tan, tan. Vale, ese mismo principio te le vas a encontrar en todos mis vídeos. Todos mis vídeos tienen Claro, un ritmo porque que en cualquier texto lo importante es el tono, ¿no? sí. Por ejemplo, Y el las ritmo. frases tienen que ser muy cortas para que yo las pueda leer rápido, las pueda leer fácilmente. Más o menos cada 3 o 4 frases va a haber una pregunta. ¿Por qué? Porque al poner una pregunta, la música, yo cuido mucho la música del lenguaje, no es lo mismo que yo te estoy diciendo, con 100 cañones por banda, viento en popa y a toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín, bajé el pirata que llaman, por sobre vuela el temido. Por cierto, Andreu, ¿cómo te llamas? Manresa. ¿Te acabas de dar cuenta que, No. que le he metido Sí, sí, una... el ritmo. Es decir, yo creo que hay una estrategia y un diseño, como Sí. estás explicando. Después está la voz, que es una voz también fuerte y dura, y una imagen, digamos, que está entre dura y colorista con las camisas y las camisetas y las chaquetas también estridentes, como estridentes Sí. o tapizadas, ¿no? Claro, nada es espontáneo, porque evidentemente es una construcción de una opinión dirigida. Un Claro, profesional. Tú aquí estamos. Recuerda siempre una frase. Esto se lo digo a mi equipo. Está aquí uno de mis guionistas y te lo puede confirmar. Un profesional se mide por la cantidad de porqués a los que es capaz de responder. Claro, es una noticia, son 7 u 8 porqués también, ¿no? Era el clásico, una noticia clásica, porque al final es una noticia... Diga. Eso no va por ahí. Perdona que te... Pero va por...
Mira, hay dos tipos de creadores. Yo he conocido a muchísimos youtubers y me encanta hablar con ellos y ver cuál es el proceso creativo de cada uno. Tú tienes dos tipos de creadores. Igual que había dos tipos de escritores, estaba Raymond Chandler y Dashiell Hammett y eran completamente distintos. O Iggy Pop y... ¿cómo se llama este otro? Joder, que murió hace poco. El de Changes. David Bowie. Hay creadores Iggy Pop, creadores David Bowie. David Bowie era metódico, todo estaba súper medido, tal. Iggy Pop era pura inspiración. Era un tío que no sabías por qué, le decías, compónme una canción. Y el tío llegaba, ¡pam!, y te componía una canción. Yo soy del segundo tipo de creador. O sea, yo todo lo que hago, y cuando me encuentro a alguien que me hace un vídeo fantástico, un guión fantástico, le empiezo a cubrir a por qué es. ¿Por qué has empezado con esto? ¿Por qué has continuado con esto? Si la respuesta es, no se quedaba bien, es como, no me interesa. Claro, eres un líder de opinión, que es el título de este ciclo de encuentros, de conversaciones, y además por la masa que te sigue y por la capacidad de intentar divulgar, analizar, responder a las preguntas de un consultor, que sería el público, y de asesor de marketing y director de estrategias que fuiste en algún momento determinado en tu profesión inicial, ¿no? O secundaria. Tuve un pasado. Sí, todos tenemos pasado. ¿Cuál es la elección del tema, la geografía de intereses, de dónde procede la audiencia, el posible activismo o controversia de la cuestión que se plantea? Y ahora os he venido explicando un poco Venezuela como un argumento, Cuba también otro argumento, la guerra cultural será otro, la izquierda, Marruecos, la inmigración, Francia, son las historias que más o menos has trabajado. La construcción y la trama del podcast o del capítulo es obra de un equipo. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el trabajo de redacción previo al momento de empezar la grabación del vídeo? Pues, a ver, el primer paso es una reunión con los guionistas, donde discutimos, nos tiramos horas discutiendo qué ha pasado en el día, y normalmente lo importante no es solo el tema, sino es el tema y el enfoque. O sea, murió el Papa, vale, ha muerto el Papa, bien, ¿y qué cuentas? ¿Qué cuentas que puedas aportar algo? Claro, pues hay mil enfoques que puede ser luces y sombras del Papa Francisco, o puede ser qué pasa ahora en el Vaticano. Ahora se abre una guerra política en el Vaticano por ver quién es la sucesión. Entonces, depende del enfoque que des, el vídeo va a ser una cosa u otra. Entonces ahí discutimos el enfoque, discutimos ya la estructura, el esqueleto del vídeo, y normalmente todos los vídeos los tienen que escribir dos personas. Porque así nos garantizamos que dos cabezas piensan mejor que una, van a salir más temas, vamos a intentar exprimir ese tema para que dé el máximo de sus posibilidades, tanto a nivel creativo como a nivel informativo. Y entonces ahí preparamos el guión, me llega, yo el guión luego lo reviso, lo edito, le cambio cosas, le doy a veces pues un poquito mi toque, etcétera. Si hay algún error grande, pues ya voy al equipo, oye chicos, que esto, a ver qué ha pasado. O sea, ¿qué hacéis un team? Es decir, ¿hacer reuniones por videoconferencia? Sí, por videoconferencia. Vale. Es decir, tenéis ya un investigador o varios investigadores que sería el rastreo del tema, la documentación. Sí. El guionista o varios guionistas, quien aporta la voz en off y con inteligencia artificial he visto que también hay. Sí, la voz en off al final... Es artificial. Sí. Son poquitas voces en off. Vale. Para alguien que esté viendo, que no conozca el canal, a ver, hay voces en off para leer un titular de una noticia, ¿eh? O sea, Vale. no es que utilicemos aquí inteligencia artificial... Hay un editor, un realizador, un animador musical, digamos, sería un compositor o un realizador musical o el ambientador musical. Después tienes gestores de patrocinio, representantes de publicidad, una empresa en India que capta publicidad, un montón de patrocinios si requieres, porque si no hay anuncios, el vídeo es un anuncio en sí mismo, dijiste, ¿no? Es muy compleja, es decir, son 55 o 90 minutos de vídeo, pero es una complejidad laboral y una complejidad de mentes y de trabajo entrelazado. Sí. A ver, lo de que si un vídeo no tiene anuncio, el vídeo es un anuncio en sí mismo, a ver, no es que... De entrada todos los vídeos normalmente van a tener anuncios, a no ser que YouTube los desmonetice, porque siempre tienes la publicidad. Si además tienes un patrocinador, le rentabilizas más, pero esa frase, eso iba es un poco... tuya, sí. Es mía totalmente, pero eso va un poco en el sentido de...
Si un canal no tiene publicidad, no se financia por sí solo, y entonces, tarde o temprano, llegará, necesitará el dinero, o sea, el dinero lo necesitamos todos. Entonces, si el dinero no te viene por anunciantes, pues al final te puede venir por una fundación, un think tank, un gobierno, que ese sí que tiene un interés en influir tu línea editorial. Yo lo bueno que tengo es que tengo anunciantes, que son marcas comerciales, que a mí, oye, evidentemente me dicen lo que tengo que decir en el anuncio, pero ya está, el vídeo es de lo que sea y yo te vendo pues unos calzoncillos con cavidad especial. Pero no te sientes interferido, condicionado por la Armar. No. No, porque si no, no lo aceptaría. O sea, Todas son blancas, transparentes, la publicidad siempre es transparente en sí, tu... toda sí. la publicidad de mis vídeos, toda, absolutamente toda, y te puedo asegurar que he rechazado ofertas... Tentadoras. Tentadoras y muchas veces ocultas. O sea, una cosa que pasa mucho en este tema de los nuevos medios, que pasa también en los medios tradicionales probablemente, bueno, sí, de hecho sé que pasa en los medios tradicionales, es que la publicidad está oculta y muchas veces viene en forma de, no, bueno, mira, haz este reportaje hablando de este tema, yo te doy línea editorial abierta, haz lo que quieras, pero habla de esto y bueno, a ver, dado que soy el gobierno de tal país, pues hombre, tampoco hables mal de mi país, ¿sabes? Habla de mi país y bien, y tampoco te metas mucho con el gobierno. La publicidad subliminal es un clásico y ahora hay muchas branded content, tío. No es publicidad subliminal, o sea, te estoy hablando de reportajes, noticias y de canales de televisión que viven de eso. Claro, te podría dar nombres, no serían los que te imaginarías, o sea, no serían canales comerciales en España, pero canales, por ejemplo, alguno de noticias internacionales que no tiene una audiencia grande en ningún país, pero en general, típicos canales que ves en la redacción de un periódico que lo tienen ahí de fondo, alguno de ellos, concretamente uno con el que yo trabajé en un momento y que casi me la cuelan, o sea, literal, a mí... ¿Cuál es? Es que no sé si bueno, me queda un poco feo decirlo, pero no me gusta mal hablar. Es que hablar. si no quedará en la incógnita decir que estamos haciendo estamos murmurando y no hemos señalado... Vale, bien, ¿qué cojones? No, te lo voy a decir así tal cual. Mira, esto fue una experiencia que me pasó y además, mira, ¿qué cojones? Lo voy a decir. Sí. Y si no les gusta, pues se jodan no haberlo hecho. Esto me pasó en el año 2019. Estaba en mi anterior empresa, en VisualPolitik, y me llaman un día, me ofrecen una oportunidad de ir a un evento con Euronews. Joder, yo tenía Euronews como, tío, es Euronews, ¿no? O sea, es como la CNN versión europea. Joder, está muy bien. Con Euronews y con Google. O sea, Google hacía de facilitador, pero un proyecto de Euronews para cubrir un evento de la Unión Europea para concienciar a los jóvenes de que voten en las elecciones al Parlamento Europeo. Año 2019, eran las anteriores elecciones, y el evento para concienciar a los jóvenes no se les había ocurrido mejor idea que hacerlo en el culo del mundo. ¿Sabéis dónde está el culo del mundo? ¿Alguna vez os habéis preguntado? Bueno, pues el culo del mundo es una isla que se llama Texel, que está en mitad del Mar del Norte y que hay más ovejas que personas. Y ahí habían montado un evento para generar concienciación a los jóvenes para que fueran a votar. Yo estaba como, bueno, pues vale, pues bien. Bueno, pues aquí voy y de repente ahí me planto y me dicen, bueno, vas a hacer unos vídeos con Euronews porque quieren hacer una cosa con nuevos creadores y youtubers y la gente joven para conectar con los jóvenes y tal. Yo, bueno, venga, pues voy aquí. No tenían ni idea de lo que yo hacía, ellos se pensaban que yo era poco más o menos un gamer que habla de política y decían, bueno, a ver, pues no sé, algo así simpático que se te ocurra, preguntando a la gente. Yo no hago entrevistas a la gente, bueno, en cualquier caso. Me van y me ponen ahí a hacer una serie de entrevistas y me dan una serie de políticos a los que iba a entrevistar. Y me acuerdo que entrevisté, por ejemplo, a Margaret Vestager, que era con la comisaria de competencia, una tía increíble, fue una entrevista fantástica, divertidísima. Al terminar, de hecho, me acuerdo que, joder, un poco casi por, pues igual que ahora estamos hablando tú y yo, hemos tenido una química, pues oye, joder, nos damos un abrazo. Sin más, ¿no? Un abrazo, pues como lo haría cualquiera quiere. Después hago una entrevista a otra política, una diputada búlgara del Partido Popular Europeo,
Y según llega la diputada, esto fue antes de la entrevista a Vestager, pero me llega la tía y me dice, bueno, aquí están mis preguntas. ¿What? Sí, no, aquí están mis preguntas. ¿Cómo que tus preguntas? O sea, las preguntas te las haré yo. O sea, ¿qué coño es esto? Y la tía, no, vamos a ver, pero a ti no te han dicho ya, joder, no te las han mandado antes además por correo, yo, vamos a ver, mira, vamos a ver. Yo no sé lo que te habrán contado, pero yo te voy a preguntar lo que yo quiera. Y la tía me dice, no, pero a ver, ¿tú dónde has estado? O sea, ¿no te han contado de qué va el proyecto este? Y yo, no, pero yo te voy a hacer las preguntas. Y ya la tía me dice, oye, ¿puedo hablar con tu jefe? Y yo, mire, soy yo mi jefe. Ah, pero esto no es con Euronews. Digo, ya es con Euronews y con VisualPolitik. Y yo soy el fundador de VisualPolitik, el cofundador de VisualPolitik. Así que, señora, lo siento mucho, pero le voy a hacer las preguntas que yo quiera. La tía insistió, tal, al final la dejé, dije, bueno, pues como esto por lo visto ya lo has arreglado con Euronews, que te van a hacer las preguntas, tal. Bueno, al final Euronews preparó una serie de piezas, de lo que yo grabo no he sacado absolutamente nada, y la única imagen que quedó en el reportaje de Euronews, ¿qué crees que fue? Ya. Mi abrazo con Margaret Vestager, que estuve a esto, y esto me llega a pasar ahora, y vive Dios que de Euronews tiene una denuncia por difamación. Pues claro, y de repente un día veo... La suerte es que como ni Dios ve Euronews, pues nadie se enteró. Pero, y además era un proyecto raro y tal, pero de repente, tú imagínate mi cara, cuando veo que he hecho una serie de entrevistas, una serie de cosas, tal, y lo único que veo es un abrazo con una política que además se presenta a las elecciones ese año. Los sponsors no lo pueden todo, pues no. Es decir, la libertad es la capacidad de resistencia a las presiones del mercado o del individualizado en un sponsor. La libertad, decía Jefferson, que es un cordero bien armado. Y la libertad no es gratis y hay que defenderla. Y la tienes que defender con fuerza. Y en el mundo empresarial, y los medios de comunicación somos medios, somos empresas, esa libertad es dinero. Hablando de dinero... Un periodista pobre es un periodista fácil de comprar. Recuerda una cosa y no te olvides nunca, todos somos putas. La diferencia es el precio. Bueno. Cuanto más cobras, más caro es tu precio. ¿A mí me pueden comprar? Sí, pero ya puedes poner dinero. Yo estoy fuera del mercado. Vamos a decir que el coste el coste de cada vídeo tuyo, explicado también en un ejercicio de transparencia, pero creo es que vale 900 o 1.200 euros de coste cada vídeo, ¿no? Sí. Vale, es decir, un vídeo de media hora, el mínimo es de media hora, ¿no? Vale, entonces... contando también con mis horas prorrateadas, ¿eh? Pero sí. Donde participa todo tu equipo y todo... Es decir, que no es un ejercicio amateur, es una profesión, una empresa que tú tienes y que explotas. ¿Sí? Y entonces, en algún momento determinado, la expresión del sponsor también es el medio es el canal, que es el youtuber, y dice, señor YouTube, no me desmonetice. Es decir, para entendernos, los habitantes de YouTube o los gallos de YouTube, que son los que emitís contenidos, cobráis por el número de usuarios que se registran. No. Y por el número de anuncios que se intercalan, es decir, usuarios publicitarios. Así de claro. ¿Te ha ocurrido algún momento determinado que YouTube te ha desenganchado los anunciantes? Sí, claro. Pasa un montón. ¿Por? A ver, tienes que entender el ecosistema de YouTube. YouTube es una plataforma que pone en contacto el anunciante, imagínate, la Fundación Juan March quiere poner publicidad en vídeos de YouTube. Y aquí estamos los youtubers. Claro, la Fundación Juan March, a diferencia de los medios tradicionales, si Juan March quiere patrocinar un programa de La Sexta, quiere poner una cuña en El Hormiguero. Bien, pues ya sabe lo que es El Hormiguero, sabe quién es Pablo Motos. Si no le gusta, pues no lo pondrá la cuña, y si le gusta, pues la pondrá. Pero claro, en YouTube, tú pones la cuña, la pagas y cae donde caiga. Puede caer en un vídeo mío, puede caer en un vídeo de un canal de gaming, puede caer en un vídeo de lo que sea, siempre y cuando cumpla con los requisitos que ha puesto la Fundación Juan March. Mira, quiero que me vean una audiencia de tal edad, que está interesada en Mallorca, pues a lo mejor eso cae en un vídeo de un canal de gaming que habla de Mallorca en ese vídeo concreto, o de un vídeo mío donde hablo de no sé qué cosa política que ha pasado en Mallorca, ¿no? Entonces, claro,
Eso genera muchísima incertidumbre para el anunciante, porque en muchos casos se puede encontrar con un vídeo pues muy polémico, con violencia, lo que sea. Y ha habido casos. Y de hecho, las grandes marcas en su momento hicieron un boicot a YouTube, lo que los youtubers conocemos como el apocalipsis, porque fue Vaciado. un apocalipsis. De repente, de un día para otro, perdimos dos tercios de la facturación. Entonces, para conseguir eso, YouTube tiene unas normas. Entonces, YouTube te dice, por ejemplo, si tú hablas de contenido sexual, no vas a poder no monetizar. ¿Puedes hacerlo? Sí. Puedes buscarte tu propio patrocinador, o hay un canal en España que se llama Plátano Melón, que es una sex shop que vende sus juguetes a través de sus vídeos en YouTube y te los explican, y son vídeos de educación sexual, pero no tienen anuncios. Ellos ganan dinero con otra cosa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues, temas que puedan ser muy controvertidos, temas que puedan ser incluir violencia. Pues, por ejemplo, cuando asesinaron a Charlie Kirk, hombre, pues ese vídeo no le vas a poder monetizar porque estás hablando de una persona a la que han asesinado hace un día y que ha sido una conmoción y un shock. Sí, pero además las marcas patrocinadoras desdeñan, digamos, la crispación, la polémica. Claro. Quieren, digamos, espacios, digamos, blancos o espacios tranquilos. Claro. A medida Eso condiciona. Está cambiando poco a poco. Está cambiando porque cada vez hay más anunciantes. Entonces, claro, al principio solo tenías las grandes marcas que no querían entrar en temas controvertidos. Ahora ya tienes tantas marcas que algunas por estrategia dicen, oye, pues sí, yo quiero estar aquí. ¿Conoces todas las marcas que solicitan participar en tu...? Claro. No, es imposible. Es imposible, ¿no? Es imposible y es bueno que sea imposible. Y no es un negocio transparente, es decir, que el negocio, claro, 1 millón de espectadores, 1.300.000 espectadores, genera unos réditos importantes, pero no se conoce cuál es el flujo de dinero por marca en ese canal. No, pero no es por falta de transparencia. Es porque tú piensas que yo hago un vídeo y vamos a poner que ese vídeo tiene 1 millón de visitas. Tú le vas a ver desde Mallorca y te va a salir un anuncio de la Fundación Juan March, por decir. Pero el otro que lo ve desde Colombia, pues que le va a salir un anuncio de no sé qué, del Café Antonio Valdés, ¿sabes? O sea, en cada país, en cada sitio, te sale, claro, los anuncios están geolocalizados. Entonces, ¿qué marcas se han anunciado en un vídeo mío? Pues pueden ser 1000. Yo he tenido publicidad de Nicolás Maduro. ¿Ve? O sea, era muy bueno. En las elecciones del año pasado había gente que decía, coño, estoy viendo tu vídeo donde te estás cagando los muertos de Maduro y me sale el anuncio, ¡vota PSUV! Claro. Pues bien. Sí, también has argumentado o consideras que los nuevos grandes medios tecnológicos, digitales, de soporte audiovisual, nacerán en YouTube o han nacido en YouTube, no serán los medios tradicionales, las industrias periodísticas televisivas o de papel impreso. Yo creo que habrá de todo. O sea, yo creo que al final esto es una nueva industria que tampoco es que sea nueva, es una reinvención de una industria que ha existido toda la vida, que es la de los medios de comunicación audiovisuales. O sea, la televisión, la radio, esto es una evolución. Y pasará pues como pasa, por ejemplo, con la industria de los ordenadores. Cuando nacieron los ordenadores personales, Apple, Microsoft, tal, había empresas tecnológicas anteriores, ahí tenías IBM. IBM consiguió más o menos reconvertirse y seguir compitiendo en la nueva lógica. Pero los principales players eran, y son ahora, pues Apple, Lenovo, tal. Son todas empresas surgidas en los años 70, años 80. Entonces, yo sí que creo que de aquí a 20 años, pues sí que habrá una serie de conglomerados mediáticos y de grandes productoras, que muchas de ellas serán probablemente canales de YouTube, que estamos viendo ahora, que no son tan grandes, pero que en un futuro ya serán mucho más grandes y ya tendrán pues otros canales, se habrán convertido en productoras y a lo mejor pues alguna de las legacy media de los grandes conglomerados que hay ahora, alguno pues sí que se podrá reconvertir. Axel Springer, por ejemplo, lo está haciendo muy bien. Es un clásico, sí, además. Sí. O sea... Claro, serán formatos de síntesis de otras experiencias y de otras biografías. Algunas caerán y serán históricas y otras intentarán tener un nuevo perfil moderno. La televisión por internet, es decir, la televisión lineal es aquella que se puede ver sentándose delante del sofá y colocando el mando y viendo uno tras de otro los programas
en un canal o en 14 canales o en 140 canales que también están aquí las plataformas por streaming. El streaming, usted no es partidario del streaming. Considera que la televisión lineal no sobrevivirá ganadora, pero el streaming tampoco, como alternativa barata, por entendernos, de emisión, tampoco sobrevivirá. Digamos, streaming, que es la transmisión en directo por internet. O sea, la transmisión lineal tiene un problema, y es que no te aporta nada el hecho de que algo sea en directo, a no ser que estemos hablando de competiciones deportivas, que, oye, quieres ver el Barça-Madrid y no quieres que te lo cuenten. Ciertos formatos nuevos que están surgiendo, donde el directo sí que tiene una utilidad, porque son más interactivos. O sea, pues, por ejemplo, un comentarista que está hablando en Twitch y la gente le pregunta y él responde las cuestiones. En algunos casos, la gente, los actores de contenido para adultos, por ejemplo, que hacen webcam shows, hombre, pues ahí el hecho de poder hablar con la audiencia y tal, pues tiene un valor también. Entonces, de ahí sí que surgen algunos formatos nuevos, donde el directo sí que aporta un valor, pero en general, en lo habitual, es que no estén aportando valor. Es mucho mejor tenerlo on demand. O sea, tú acuérdate cuando éramos hace 10, 15 años, que uno decía, oye, tengo que llegar a casa a las 10, que es que echan la Guerra de las Galaxias y no me la quiero perder. Eso ahora ya no tiene ningún sentido. Ahora dices, o echan el último episodio de mi serie favorita. Ahora, el último episodio de Juego de Tronos le ves cuando te apetezca. Es muchísimo más cómodo. O sea, es que ¿por qué ibas a querer ver Juego de Tronos a la hora que te obliga una televisión cuando lo puedes ver en el momento que tú quieras? Sí, has trabajado en España en tu etapa anterior, antes de 2013. Participaste en el año 2011 como director estratégico, creador de contenidos o creador de conceptos para Mariano Rajoy. Sí. Y el PP, ¿no? Sí. Bueno, a ver, decir director estratégico de contenidos suena... Bueno, o sea, no. Creador. Último mono en el gabinete de Mariano Rajoy, y sí que es verdad que era el responsable de creatividad en Internet, porque no había otro. Pero dibujaste un vídeo sobre impuestos, sobre todo, ¿no? Sí. De hecho, ahí tuve un rifirrafe con Íñigo Errejón. Con Íñigo Errejón, que es el político que estaba en Podemos, ¿no? Sí. El de que estaba en Podemos, en aquel momento no estaba en Izquierda Unida, era mi homólogo en Izquierda Unida, y sacamos el mismo día un vídeo muy parecido, así de estos que se hacían en aquella época con la manita dibujando y tal. Entonces, en ese momento hubo la discusión en aquel día entre los periodistas cubriendo la campaña de quién había copiado a quién, que realmente pues es que se nos ocurrió a los dos a la vez y es que salió el mismo vídeo. Yo dibujo mejor que Errejón, por cierto. Por lo que se pudo ver. Pero salió. Y de hecho, tengo todavía como medalla que a mí no me preguntaron, porque yo era el último mono, y a Errejón le preguntaron en un artículo del País, del Mundo, y al final decía Íñigo Errejón que nos ha sorprendido que un partido tan conservador como el Partido Popular saque algo tan innovador. Y yo me quedé luego, cuando luego él se convirtió en el Errejón que todos conocemos ahora, lo tengo ahí como, oye, Errejón me ha dicho que soy un tío innovador. Ahí queda eso. Fue una experiencia que abandonaste, ¿no? O te abandonó la experiencia o la abandonaste tú. Me abandonó. Sí. Pero no estás incómodo recordándola, ¿no? No. A ver, vamos a ver. Desde que tengo 18 años, me encanta la política. Me fascina la política. O sea, yo con 8 años sabía que yo quería dedicarme a contar historias, a hacer cortos, cómics, historias de estas. Sí. Y con 18 descubrí que me gusta la política. Vivo en Valladolid, soy de Valladolid. ¿Dónde coño me meto? No hay think tanks, no hay otra cosa. Y a mí me gusta hacer cosas, soy una persona activa. Oye, pues evidentemente iba a terminar en un partido político. Me parece fantástico, fue una de las mejores experiencias que he tenido. Cuando tenga hijos les recomendaré que se metan en un partido político, en cualquiera.
Creo que es una experiencia muy formativa a todos los niveles, aprendí un montón y, bueno, pues al final terminé trabajando en lo más top a lo que puedes llegar teniendo 24 años y dedicándote a la política, que es estar en Génova, en el departamento de Rajoy. Vamos, me lo tomo como un orgullo. Luego, ¿me decepcionó el Partido Popular? Sí. ¿Me decepcionó Mariano Rajoy? Sí. Porque dijeron lo contrario de lo que tú habías escrito en los spots, por entenderlo. No solamente porque dijeron lo contrario de lo que yo había dicho en el spot, que eso, bueno, pues vale, sino No, en este caso era digamos, la gran apuesta y ganaron las elecciones con el anuncio de la rebaja de los impuestos. A ver, no, ese no. Después sucedió lo contrario, ¿no? Ese anuncio, no sé si lo vieron 10.000 personas. Bueno, pero el mensaje inicial, sí. Pero el mensaje inicial, o sea, vamos a bajar los impuestos, pues no lo cumplieron, no. Pero para mí eso no fue lo peor. Fíjate, yo diría que Rajoy para mí fue el que puso el último clavo en el ataúd de España. O sea, yo por eso cuando la gente ahora critica mucho a Pedro Sánchez, digo, no, es que Pedro Sánchez simplemente es la continuación de Rajoy, pero ya Rajoy fue el que terminó de matar eso y por eso yo me marché de España con Rajoy, no con Zapatero. Con Zapatero todavía yo creía que tenía el país cierta esperanza porque pensaba, bueno, cambiará el gobierno y cambian las cosas. No, mantenemos lo mismo. ¿Qué hizo Rajoy para mí? Lamentable. Vale, lo primero, utilizar la política pública para intereses totalmente partidistas. A mí lo primero que me hizo desconfiar totalmente de Rajoy fue el hecho de que yo estaba en Génova en aquel momento. Yo me acuerdo que a mí me contrataron en los contratos, los fontaneros, o sea, los asesores políticos, normalmente los contratos suelen ser de elección a elección o de congreso a congreso. Entonces, a mí me contrataron 2 meses antes de las elecciones y mi contrato terminaba después de las elecciones y luego me lo postergaron hasta después del congreso, el congreso de Andalucía y tal. Y me acuerdo que yo estuve organizando ese congreso y era la época estaban a punto de ser las elecciones en Andalucía. Y yo era, coño, yo estoy aquí muerto de risa, mi trabajo es ser creativo, hacer anuncios, hacer diseños, me tenéis aquí haciendo 4 diseños que en 1 hora lo he terminado, el resto del tiempo estoy buscando mi nombre en Google, dadme algo, están ahí las elecciones, puedo hacer cosas. No, es que no nos interesa mucho, si ya está ganado. Y sin embargo, en lugar de, o sea, no quisieron invertir esfuerzos en ganar esas elecciones desde el partido, pero sí desde Moncloa, porque Moncloa postergó la aprobación de los presupuestos generales del Estado a después de las elecciones andaluzas para no perderlas. Ahí ya estás utilizando los intereses de forma partidista. Luego, la reforma laboral, no tenían nada preparado, entonces ya ahí fue como... Y ya finalmente la apuesta de Rajoy era no vamos a hacer ninguna reforma y vamos a mantener las cosas como están. Bueno, y ahí nació el comunicador o el intérprete audiovisual, ¿no? Desde ese momento, no. Pasaron 2 años. Desde ese momento pasaron más. Desde ese momento yo me marché de República Checa, me marché de España, sí. Busqué mi país, me fui a República Checa. Ahí estuve trabajando durante una época en lo que me surgió. Trabajé en algunas cosas con el Partido Popular, porque era autónomo y me contratan, pues fenomenal. Trabajé con empresas, me acuerdo que mi mejor cliente fue una empresa española, un medio español, e-commerce news, y una empresa de la India. De hecho, yo soy de los pocos que puedo decir, la mayor parte de la gente contrata indios para recortar gastos. A mí me contrataron los indios para recortar gastos en una campaña de marketing y un software que vendíamos en Estados Unidos y yo lo hacía en marketing. Y luego ya, pues en un momento dije, joder, pues que no me gusta lo que hago, ¿qué cambio le doy a mi vida? Y ahí es cuando... Nacieron las comunicaciones en los canales. Nació Antes hiciste un libro sobre Podemos, ¿no? Método Podemos, que es sobre el nacimiento de Podemos. Lo hiciste con David Álvaro García, ¿no? Sí. Y es un libro de marketing marxista para partidos no marxistas, ¿no? Era la leyenda. Claro, aquí hay Podemos, que es mediático, fue mediático, Ciudadanos, que fue mediático, de las nuevas aportaciones culturales, digamos, informativas, y los dos están, uno desaparecido y el otro está en el valor mínimo. Sí. Vale. ¿Y qué te parece? ¿Cuál es la razón desde la blogosfera o la esfera digital de que ha sucedido este efecto, digamos, fosforescente de 2 partidos distintos, pero con un camino semejante? A ver, en el caso de Ciudadanos,
es que creo que fue un partido de gente que nunca había estado en política, no eran profesionales, no sabían lo que estaban haciendo y se metieron ahí con un montón de prejuicios sobre lo que es la política y pues, al final hicieron el idiota porque es que no sabía. O sea, unas elecciones es logística, es organización de equipos, no es simplemente salir a decir lo primero que se te parece porque eres muy idealista y vas a renovar España. Controla los equipos, asegúrate de que hay interventores en todas las mesas, que el meeting funciona bien, que el sonido funciona bien. Eso no lo tenían. Entonces, al final, pues nunca llegaron a funcionar bien y despreciaban mucho a todos los que venían de la política tradicional. Y Podemos, lo que le pasó es que tropezaron con su propio ego. Primero el de Pablo Iglesias y luego el de todos los demás. El problema que tienen los partidos de extrema izquierda es que los partidos de derechas y de extrema derecha, la mentalidad de derechas es muy jerárquica. El líder es este, nos callamos y ya está. Los partidos de izquierdas tienen una mentalidad muy infantil, son muy narcisistas. Al final la izquierda en parte se basa en decir tú puedes aspirar a más, tú te mereces más salario, más derechos, más lo que sea. Entonces, claro, cuando llega alguien a un partido de izquierda, lo primero que se plantea es ¿quién le ha dicho que es el que manda? Entonces siempre tienen peleas de egos, es muy normal que se den... Con una enorme repercusión en las redes en ambos casos, ¿no? En las redes o en los canales digitales. No es un punto de la batalla cultural o la guerra cultural que ha sido objeto de gran interés sociológico y político en todo el mundo y en el canal Fonseca también que está abierto, ¿no? Sí. Con un vaticinio un poco apocalíptico, para entendernos, ¿no? No. ¿Por qué? El resultado final, ¿quién ganará? ¿Quién está sobreviviendo a esta guerra o batalla cultural? A ver, pero es que no es que sea apocalíptico, es que... ¿te acuerdas al principio que me preguntabas del tema de por qué la gente desconfía de los medios y tal? Claro, en el siglo XIX, esa serie de la guerra cultural se podría resumir de esta forma. En el siglo XIX la lucha política era liberales contra conservadores, hasta que liberales y conservadores terminan generando un consenso y queda excluido de ese consenso la clase obrera. Con lo cual, en el siglo XX la lucha es liberal-conservadores versus socialistas o socialdemócratas. Ahora hemos visto un consenso entre los liberal-conservadores y los socialdemócratas. De nuevo, la diferencia entre Rajoy y Zapatero es la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi, y la diferencia entre Pedro Sánchez y Feijóo será el color de la corbata. O sea, que nadie se espere que Feijóo vaya a hacer grandes cambios. Entonces tienes ahí un consenso y de ese consenso surgen otros grupos que están desatendidos por el mainstream. Eso es lo que ahora llamamos extrema derecha, que todavía no se ha especificado. O sea, lo que llamamos extrema derecha está en el mismo punto en el que estaban los movimientos obreros antes de que llegara Karl Marx. O sea, tienes que si socialistas utópicos, que si anarquistas, que si no sé qué. Si tú, hace poco hicieron, no sé si fue el New York Times o quién, hizo un estudio de la diversidad ideológica en ambos lados del espectro, y ahora mismo la diversidad ideológica está sobre todo en la derecha. La izquierda es mucho más monolítica. La derecha es ahora mismo donde estás teniendo gente que, no sé, por ponerte un ejemplo, hay canales de derechas ahora. Mi canal, podrías decir más o menos, está en el centro-derecha. Dentro del centro-derecha y dentro de la derecha tienes canales que echarían pestes sobre mí y que no tienen absolutamente ningún punto de conexión conmigo. Guerra de Ucrania, son prorrusos. Y supuestamente están en el mismo team que yo. Temas sociales, pues, ¿sabes? Entonces, hay muchísima... Porque todavía no han... Lo único que saben es que están fuera del mainstream. Entonces, no es que sea algo apocalíptico, simplemente es... Vamos a tener una nueva realidad y nos tendremos que habituar a esa nueva realidad. Esa nueva realidad es, por una parte, digamos, que Meloni, que es de extrema derecha o post-fascista, está gobernando en Italia, que Milei está gobernando en la República Argentina, que en Austria está quien está, que en tu país ahora, en tu país de residencia ha ganado un magnate de ultraderecha, ¿sí? Bueno, a ver. Es que ahí viene la primera. Primero, en mi país de residencia ha ganado un magnate de ultraderecha. Bueno, ha tenido 39,9% de los votos. No, pero es que decir que Babis es un magnate de ultraderecha es no saber de lo que estás hablando.
O sea, Bueno, sé que mucha gente es el lo está Trump diciendo. checo, lo están diciendo, sí. Es sí. un magnate populista, es un Trump checo. Es sí. un magnate populista, sí. Estaba en un gobierno de coalición con los socialdemócratas hace 10 años, hace 8 años. O sea, Babis hace... ¿Todo ese movimiento es un movimiento que ha sido impulsado por los canales alternativos o ha nacido en el debate de los mítines y los periódicos? No, pero tú piénsalo así. Hace 8 años, Andrei Babis, habríamos dicho que es de centro-izquierda. Estaba en un gobierno con el Partido Socialdemócrata checo. Hace 4 años, el partido de Babis estaba en Ciudadanos, estaba en Renew Europe, en el grupo liberal. Entonces, te quiero decir que muchas veces, claro, la extrema derecha de Giorgia Meloni. Oye, a ver, ¿tú has visto que bueno, en lo Italia fue en ahora origen, mismo... sí, en origen lo es, después puede ser que la práctica sea un poco más edulcorada. No, yo no, al final reducimos mucho en el titular y en el concepto, pero sí es cierto de que la emergencia entre los dos bloques tradicionales es un nuevo bloque que es un disruptivo, anarcoliberal o turboliberal anarquista, sí. Tú piensas lo que estamos diciendo. Anarco-liberal. Ya son contradicciones. No, contradicción no es, porque no es una contradicción, pero quiero decir que un anarcoliberal y un fascista poco tienen que ver. A no ser que digamos, no, es que le hemos puesto como no entendemos lo que es, lo metemos en el mismo saco, decimos que es extrema derecha igual Hitler, entonces, claro, ahí es donde mucha gente empieza a perder la fe en los medios de comunicación porque dicen, en los medios de comunicación tradicionales, pues dicen, es que no estás ni siquiera haciendo el más mínimo esfuerzo. Bueno, la reducción al concepto es perversa y sobre todo es confusionista. Y no me salgo ahora por la tangente, pero como llevamos una hora hablando, la norma, digamos, o la tradición dice... no te interrumpo, simplemente digo que podemos dar la voz a los espectadores en la sala, no a los que están en Internet. Pero sí es cierto que los nuevos medios, la audiencia multimillonaria instantánea que un canal de Twitter, YouTube tiene, Facebook y en otro perfil, es muchísimo más que a la suma de todos los medios y todos los impactos si pudiera tener una cabecera tradicional en un año, en un solo día. Es decir, ¿qué periódico tiene 1 millón de seguidores o receptores? Sí, a lo largo de una semana. O un canal de televisión. Es decir, que lo que es disruptivo son los nuevos medios y ante una nueva política que acoge directamente. Es decir, Trump ganó con los nuevos medios, Milei ha ganado con los nuevos medios también en buena parte y con un discurso... Pero fíjate, por ejemplo, una clave de lo que son los nuevos medios. Trump ganó con los nuevos medios, claro, sí. Porque entendió cómo funcionaban, por ejemplo, hay un formato que ahora mismo está funcionando muy bien, que es lo que yo llamo las entrevistas ultra largas. O sea, entrevistas donde no estamos aquí una hora con preguntas súper marcadas y el político va y te dice el titular, sino que son entrevistas de 3 horas donde la persona tiene tiempo de desbarrar, contar lo que quiere, tal. Claro, tú traías a Trump a una entrevista de esas, funcionaba maravillosamente bien. Tú escuchabas la conversación de Trump con Elon Musk y entendías cómo piensa Trump, entendías cómo piensa Elon Musk. Ibas a las entrevistas que hacía, por ejemplo, Kamala Harris, y es que veías una persona, o sea, yo, que tengo experiencia en elecciones, la veía hablar y decía, es que estoy escuchando al consultor que está detrás diciéndote lo que tienes que decir. Te ha dicho que tienes que fijar esta idea, este titular, y vas y lo sueltas. Ahora te han dicho que tienes que decir que, tengo una Glock, tengo una pistola para que no cabrear mucho a la derecha, venga, pues di esto. Claro, no estás adaptándote a la nueva realidad, pero te estás adaptando a la nueva realidad también porque es que no estás siendo nada honesta. Es que parte de lo que ha pasado en las democracias, y esto lo estudiaba Michels con el principio, la ley de hierro de las oligarquías. Al final todo sistema, por horizontal que sea, termina corrompido en manos de unas oligarquías y unos intereses creados. Las elecciones, cómo funciona la democracia, y ojo, no estoy criticando a la democracia para nada, pero ha habido una dinámica en la que al final los
cuando yo hacía coaching a candidatos en el Partido Popular, ¿qué les decíamos? El periodista te pregunta lo que le dé la gana, tú respóndele esto. Y tienes aquí el argumentario y te dicen, ¿dónde vas? Manzanas traigo. Y tú habrás hecho entrevistas a políticos en campaña que van y tú le preguntas, bueno, ¿y qué piensas de Donald Trump? Y te decía, el futuro de Mallorca es que nosotros representamos el futuro de Mallorca. Porque esa era la frase que tenían que decir ese día. Claro, eso hay un momento donde ha llegado un sinsentido. Entonces, por suerte, en las democracias tenemos esa capacidad de reinventarnos y de que surjan nuevas fórmulas. No estoy diciendo que yo sea partidario de Trump ni partidario de la extrema derecha, pero sí que creo que lo tenemos que analizar un poco, y de igual modo que yo no soy partidario de los movimientos obreros. Pero en su momento tuvieron esa función de ir un poco a ser ese disruptor que hace tambalearse las contradicciones en las que ha caído el anterior... No, es que realmente... El statu quo. Más que statu quo, me gustaría hablar de un concepto muy marxista, del que por cierto hablo en mi libro, que es el de hegemonía cultural. O sea, se constituye una hegemonía, con una serie de valores, con una serie de principios. Claro, ¿qué pasa? Que esta extrema derecha ha roto muchos de esos valores hegemónicos, ha sido una fuerza totalmente contrahegemónica, ha puesto nuevos debates. Por ejemplo, el hecho de que ahora hablemos de anarcoliberales. Y que te parezca una contradicción. Cuando realmente, si te paras a pensarlo, el anarcoliberalismo o el anarcocapitalismo no es más que la consecuencia lógica de ser un radical del liberalismo. Es una contradicción en su propio término. No. Vale. ¿Qué es el liberalismo? No quiero. Yo no opino. No, déjame que yo simplemente suscito. No. Una cosa... El liberalismo, Estado mínimo, libertades para todo el mundo, economía abierta. ¿Vale? Bien. Llega un momento donde empezamos con el Estado tan mínimo, tan mínimo, tan mínimo, que terminamos como el diablo con su madre y al final no hay Estado. O sea, digamos que el anarcocapitalismo sería la versión extrema, que no digo que tenga que ser buena, pero es la evolución lógica de llevar los principios del liberalismo al extremo más extremo. Es decir, desconfío del Estado, quiero reducirlo, quiero que todo esté en manos privadas y en una economía de libre mercado, hasta el punto de que llega un momento donde digo, mira, a tomar por culo, prescindo del Estado. Es lógico. Otra cosa es que te guste, ¿eh? Es que una cosa muy importante, y que creo que es súper importante, sobre todo cuando haces análisis político, es, una cosa es ser capaz de entender al otro. O sea, yo, por ejemplo, Putin jamás te lo voy a defender, pero entiendo de dónde viene, entiendo cuál es la lógica que le ha llevado a hacer lo que hace. Luego ya te diré, pues me parece una lógica desquiciada, pero entiendo, y por eso puedo más o menos intentar predecir sus movimientos. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, aquí. Dos abiertas, tres. Aquí el joven. Muchas gracias a los dos. He disfrutado mucha entrevista. Es como ver una discusión con mi padre. Bueno. ¿Tienes tu padre? No. Claro. No lo diré. ¿Puedo decir yo soy tu padre? Pero con el micro. No. En plan, sí. Nada, yo te sigo desde hace mucho tiempo y quería preguntarte si hace creo que menos de un año, cuando entrevistaste a María Corina Machado, ¿tú pensabas que sería el tipo de perfil que ganaría un Nobel de la Paz? ¿Cómo te llamabas? Gabriel. Gabriel. La verdad es que nunca me lo planteé, pero sí, tenía claro que María Corina Machado es una figura política de primer nivel y yo es que confío en ella. Y sé que he pecado de optimista, sé que con el tema de Venezuela he metido la pata en muchos casos porque he pecado de optimista, pero para mí, una de las cosas que me encanta de la política es que me da muchas veces modelos a seguir. ¿Sabes? O sea, yo realmente lo vivo. Y hay muchas veces que, pues igual que otros dicen que haría no sé quién en esta situación, yo tengo ahí algunos modelos que me han impresionado. De decir, de mayor quiero ser como, y sé que esto sí está grabado, habrá alguno que lo va a sacar de contexto y se reirá mucho de mí, pero para mí, en los últimos 3 años,
las dos personas que me han dejado totalmente noqueado y que creo que pasarán a la historia y que si sacan su propia biografía la leeré porque me han inspirado muchísimo son María Corina Machado y Volodymyr Zelensky. O sea, en ambos casos son dos personas que, en el caso de María Corina Machado, tú imagínate, o sea, lo que ha pasado de esa mujer. Primero, la selección. O sea, primero, Venezuela, estamos hablando, y es una cosa que a veces en el país hay que recordárselo un poquito. Ah, no, yo no represento al país. Es una dictadura. Es una dictadura con todas las letras. Sí, en el editorial lo decían otro día. Estás hablando de gente... No, pero en la campaña electoral había algunos momentos que decías, y ojo, soy lector del país, ¿eh? O sea, no es que odie el país, me parezca... No, me parece un medio muy respetable y la sección internacional está muy bien, pero es verdad que en la campaña electoral había momentos de, bueno, estas elecciones un poquito controvertidas, hay cierta discusión sobre quién ha ganado. En esa tesitura, o sea, defender la libertad en Venezuela o en cualquier sitio es fácil, desde aquí. Estando ahí, que de verdad te la estás jugando, ojito. Todo lo que... No solamente el hecho de la resistencia, sino el hecho de tener la cabeza fría para sacar una estrategia, coordinar todos los grupos, hacer la campaña electoral que hizo contra viento y marea y terminar ganando esas elecciones, es no solamente decir qué valor, sino qué profesionalidad. El mundo necesita héroes, necesita profesionales, y María Corina Machado es una profesional. Pero es que después de eso, después de todo lo que pasó, cuando yo la hice esa entrevista y apenas tuvo visitas, fui a la manifestación en Praga y éramos 10. Tú imagínate lo que tiene que ser siendo tú, María Corina Machado, estando en Venezuela y que en ese momento lo mejor que puedes hacer es decir, mira, a está tomar por oculta culo. además, vive en la clandestinidad, ¿no? Está oculta, viviendo en la clandestinidad, bueno, en la clandestinidad, digamos Sí. en esa clandestinidad donde Vale. todos sabemos dónde está, Sí. pero bueno, él podría haberse marchado, podría haber tirado la toalla, no, seguir ahí y seguir de verdad, o sea, no decir, sigo aquí tuiteando cosas, no. Ahora voy a convencer a la Casa Blanca, les voy a hacer un plan, todo el plan que le propuso a Donald Trump y todas las cosas que sé y no puedo contar que ha estado haciendo, a mí me parece que es para decir, señora, o sea, ole sus cojones. Igual que Zelensky, cuando en ese momento de decir, a mí no me deis un taxi, yo quiero munición. O sea, son gente que dices, vale. ¿Lo has entrevistado a Zelensky? A Zelensky No. no. Me encantaría, ¿eh? O sea, lo que pasa es que... Buenas, gracias Hola. por la entrevista. Yo quería entrar en el tema de las definiciones de izquierda y derecha, concretamente en qué se parecen el liberalismo y el fascismo, para proponer una definición y conocer tu perspectiva. Sin entrar en qué es el liberalismo, que en efecto es una doctrina ética, no económica, y por tanto anarcoliberalismo es una redundancia, algo tienen que tener en común el liberalismo y el fascismo para que ambos estén reconocidos como ultraderecha, y eso entronca con qué es la derecha y por tanto con qué es la izquierda. Entonces yo te quería proponer, Fonseca, un análisis en que la derecha y la izquierda, un análisis paternista, donde la derecha es el padre, el refuerzo negativo, la izquierda, la madre, el refuerzo positivo. De este modo, a mí me parece muy intuitivo poner al fascismo en su autoritarismo, castigo, austeridad, si quieres responsabilidad, y el liberalismo como respeto al prójimo, que implica, por tanto, ponerse a merced de las inequidades del azar o de la vida o de la naturaleza, y en cambio la izquierda, como siempre, incluso a pesar de la aquiescencia de la realidad, proponer siempre algo mejor, como tú decías, prometer siempre un nuevo avance hacia lo netamente positivo, como puede ser lo hedonista o el corto ¿Cuál plazo. es la pregunta? La pregunta es si te parece que bajo esa lupa el liberalismo y el fascismo son de ultraderecha y por tanto se parecen.
Sí, podríamos... A ver, sí, hay ciertas similitudes, o sea... Si vemos la izquierda-derecha con la perspectiva que tú dices, sí, tiene cierta lógica que un liberal busca el sentido de responsabilidad, de excelencia también, y el fascista, pues en ciertos casos también puede tenerlo, entonces sí. Bueno, hay un componente criminal en la historia respecto a esas definiciones, ¿no? ¿Quién no? Sí, no, por supuesto, pero No, esto no estamos justificando el No. fascismo. Me está diciendo, sí, podría haber ciertos puntos de conexión, sí. Ojo, pero es que también te puedes encontrar puntos de conexión entre fascismo y comunismo, lógicamente, los dos son movimientos autoritarios y buscan un Estado grande. Podríamos encontrar también puntos de conexión entre comunismo y liberalismo. O sea, a ver, realmente si nos ponemos a buscar puntos de conexión entre... Sí, pero ideologías, ahí, si me permites, me remito al hecho, a la hegemonía cultural del marco izquierda-derecha. ¿Por qué este marco, que es útil a la hora de identificar, por ejemplo, similitudes entre fascismo y liberalismo, no es útil a la hora de identificar lo que obviamente es muy parecido entre comunismo y fascismo? Comunismo y fascismo, que se parecen tanto, están, sin embargo, a extremos opuestos de la sensibilidad y la conversación. ¿Están a extremos opuestos de la sensibilidad y la conversación? Depende de la circunstancia. Te recuerdo el pacto Ribbentrop-Molotov, te recuerdo que en España tenemos ahora mismo una izquierda, lo que llaman la izquierda rojiparda, que es esta izquierda que probablemente dentro de unos años termine incluso consiguiendo un diputado, que representaría a gente como Roberto Vaquero, por ejemplo. Pero de eso no se habla. De eso no se habla ahora porque está empezando, pero a mí no me extrañaría nada que en las próximas elecciones ese tío pueda conseguir sacar por lo menos un diputado. Pero la referencia a los diputados electos o europarlamentarios electos en circunscripción es única en España, son personajes que han sido fugaces en la historia política, ¿no? Es decir, ¿quién ha salido elegido diputado y después han desaparecido del mapa directamente o que han... Te doy el caso de que sea diputado como que Sí, es una ideología vale, que que tenga no es presencia. simplemente un tío raro por ahí que has encontrado en Twitter, no, que es una ideología que cada vez está ganando más tracción. Y de hecho, yo ahora mismo estoy convencido de que va a haber una izquierda y buena parte de la izquierda, sobre todo de la extrema izquierda en España, decepcionada y desamparada por el fracaso de la izquierda posmoderna que representaría Podemos o Sumar, que va a terminar abrazando ese discurso anti-woke, que al final termina siendo muy conservador, muy antifeminista, etc. O sea, poca broma con este tipo de ideologías. Yo cada vez, por ejemplo, veo más que a mí me llega gente... Todo este humus ideológico que se está creando con gente estilo Santiago Armesilla, Roberto Vaquero... Desconozco esos personajes, soy un extraterrestre. Pues Son marginales. No, pero ahora mismo empezarán son siendo pero cada marginales. vez menos, ¿eh? O Es sea, decir, y acaban teniendo 3 eurodiputados, como ha ocurrido en el pasado, pero son fugaces, es una opinión, es decir, son fenómenos virtuales de las redes o de la política marginal como lo han sido. Es decir, Alvise, ¿quién se pensaba jamás de que fuera una fuerza Mira, política en el Parlamento Europeo? Alvise te lo puedo comprar, pero aquí estamos hablando de Mario gente. Conde, por ejemplo, también fue candidato, el alcalde de Marbella, No, que pero- eran fenómenos, digamos, extraparlamentarios y fuera de lo común, ¿no? Pero eran fenómenos mediáticos. Mario Conde tenía medios de comunicación comprados. Gil tenían medios de comunicación a sus pies, presentaban programas de televisión en una piscina, ¿no? Y después hay quien han sido externos al sistema periodístico. Yo creo que el sistema periodístico se ha roto, como es el caso de Solo Fonseca, era del sistema periodístico tradicional y tiene una voz. Pero yo creo que nadie sabe lo que va a ocurrir dentro de una semana en el panorama, digamos, mediático, político, A ver, europeo, español. no lo sabemos, pero, o sea, si pudiera ahora mismo invertir en ideas políticas, como el que invierte en una cripto o el que invierte en una acción diciendo esto lo va a petar en los próximos...
no lo va a petar a lo bestia, pero si ahora mismo la acción de Izquierda Roja y Parda está a €1, la compraba porque dentro de 3 años probablemente esté a 5. O sea, y estamos hablando de una ideología. O sea, tú piensas una cosa. Tú que tienes experiencia, seguro que has conocido maoístas, estalinistas. Vale. Que sobreviven algunos, sí, con otra etiqueta, pero sí. O sea, quiero decir. Es decir, hay en la políticos época- de la extrema derecha liberal fueron maoístas. Políticos que son socialdemócratas fueron estalinistas, digo, de mi propia experiencia. O sea, algunos muy famosos y otros que son anónimos autoridades baleares. O sea, por ejemplo, de trotskista a anarcocapitalista, es que va un paso. O sea, de hecho, la Ya. mayor parte de los ANCAPs que encuentras, la transición de Trotsko a ANCAP es súper común. De trotskista a megamillonarios también, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, hay personajes que habían sido trotskistas militantes en la universidad y se convirtieron después en hábiles creadores de fortunas. Roures era. Bueno, No pensaba en él, pensaba en uno que se llama David Madí, también es otra cosa. vamos, no. Roures también, sí, efectivamente, y es un hombre de los medios. Pero a lo que voy es, conocemos izquierda estalinista, izquierda maoísta, pero ¿has visto a alguien que venga defendiendo izquierda Xi Jinpingista? No, y Xi Jinping ahora mismo es el ejemplo de comunismo más exitoso. Eso va a llegar. Eso va a llegar. ¿Que es un refuerzo negativo? Hombre, sí, a mí me preguntas y te digo es un refuerzo negativo, no estoy a favor de esas cosas, pero que eso va a llegar y que vamos a tener un comunismo facha, ya lo estamos viendo comunismo es facha, y que lo vamos a tener. El comunismo es facha, ¿no? Pero más. Otra pregunta, si no, yo no tengo que opinar. Pablo, es que mi papel no es opinar, me estoy lanzando. Opina, coño, No. opina, que esto es YouTube. Me preguntaste, Estás hablando con diga, un youtuber. Cuando hables con Elvira Lindo te pones serio Ya. conmigo, no hace No, falta. no. Elvira Lindo es nuestra próxima invitada el 10 de diciembre. Si no os la queréis perder, dadle a like y suscribíos a este canal. Sí. Y Gracias. dadle a la campanita para que os llegue la actualización cuando llegue Elvira Lindo. Quería preguntar, al hilo de esta última pregunta y de otras cosas que veis, bueno, parte de vuestra conversación, esa tesis de las izquierdas maternales, derechas paternales, autoritarias, me recuerda bastante a una lectura que tú has recomendado, creo que en uno de los primeros episodios de la Guerra Cultural, que es Don't Think an Elephant. Y al hilo de esa lectura, de otra que recomendaste, que era The Righteous Mind, Jonathan Haidt, quería ver tu reacción ante otra referencia que me parece importante, que es el libro de Davidson y Rees-Mogg, que se llamaba The Sovereign Individual, un libro del año 97 en el que proponen hipótesis de futuro de cómo puede ser la nueva era digital que estaba en ese momento amaneciendo, y algunas de sus predicciones han sido pues escalofriantemente acertadas. Una de las que más me impacta viendo pues el éxito, digamos, la certeza de esa predicción, es cuando dice que la fragmentación de la opinión en esa realidad digital, la que tenemos ahora, produce que todos vemos la realidad como si viésemos a los mismos actores, pero cada uno de nosotros está viendo una película distinta. Hablemos de pues, cualquier noticia reciente que pues, para unas personas puede ser una especie de gesta épica, y la persona de al lado que está viendo a los mismos actores está viendo una farsa. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué quiere decir para ti? ¿Y cómo se puede comunicar con el otro o entender al otro, otra cosa que habéis mencionado, en un panorama como este? Pues, gracias por la pregunta, Pablo. No conozco ese libro, así que genial. Luego me lo apuntas y me le compro y me lo leeré. Respecto a lo que dices, pues... A ver, creo que ha pasado siempre. Al final vemos el mundo en función de narrativas
creamos historias con los personajes en los que hay, pero claro, uno le ve como el bueno, otro le ve como el malo, y muchas veces depende de cuántos hechos, cuántos data points usas para contar tu historia. Si usas más, usas menos, pues puedes terminar con una visión distinta. También depende un poco tus intereses, etcétera. Entonces, eso yo creo que ha pasado siempre. Sí que es verdad que a veces tengo un poco la impresión de que hablando con distintos medios, gente de un signo político, de otro signo político, pues parece que vivimos en una realidad totalmente distinta. El ejemplo más claro ahora mismo, tú hablas con una persona de más de 50 años, te va a decir que no tenemos una crisis de las pensiones, y hablas con una persona de menos de 50 y te dice que sí. Es una cosa que... Pues no tengo una opinión. Es que realmente no te puedo decir nada importante. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, no sé qué pensar. La batalla cultural sigue abierta. La incógnita. ¿Más cuestiones? Vale. Pues si os parece muy bien, muchísimas gracias. Son las 7:25. Gracias por su atención. Gracias a la gente que en un momento determinado pinche esta entrevista en el canal Marc. Y gracias, Enrique Fonseca, por tu dialéctica, tu contundencia y tu multitud de fragmentos de historias y realidades sobre lo que ocurre y puede pasar que no lo has planteado. Gracias.